Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Emprendiendo con Ignasi Belda. Lo que vamos a ver hoy es el pacto de socios, que es un contrato muy concreto firmado entre los fundadores que inician un nuevo proyecto, entre los emprendedores que crean una nueva startup. De hecho, el pacto de socios no solo lo firman los emprendedores, sino que también lo firman los inversores que se van adhiriendo a la empresa a medida que ésta va creciendo y va necesitando más dinero. Un pacto de socios es el contrato que regula cuáles son las reglas del juego y cuál es la vida jurídica de una startup. De hecho, cuando confeccionamos un pacto de socios, tenemos que tener en cuenta aspectos como estos que hay aquí listados. ¿Qué pasa si un socio abandona el proyecto? ¿Qué pasa si un socio inicia un proyecto similar al de la startup? ¿Qué pasa si entra un nuevo socio y alguien se tiene que diluir? ¿Qué pasa si un socio no dedica al proyecto el tiempo al que se había comprometido? ¿Qué pasa si un socio no cumple con los objetivos que se habían fijado? ¿Qué pasa si hay desacuerdos? ¿Qué pasa si hay una situación de bloqueo? Etcétera. Es decir, fijaros que un pacto de socio tiene que regular todos aquellos aspectos jurídicos que definen la vida de la startup. Entonces, ¿cuándo se tiene que firmar el pacto de socios? Pues hombre, yo recomiendo que se firme el día cero, el primer día que fundamos la startup, porque ese día es el día que estamos siempre a buenas y no hay problemas. Si intentamos firmar o intentamos hacer un pacto de socios el día que hay problemas, desde luego que no nos vamos a poner de acuerdo, pero si el día que fundamos la startup, el día que tenemos la ilusión, el día que vamos al notario, ese día decidimos cuáles van a ser las reglas de juego de nuestra empresa, ese día todo va a ir bien. Entonces, hay emprendedores que cuando les explico el pacto de socios me dicen, bueno, pues nosotros ya hace 2 años que estamos funcionando y aún no tenemos pacto de socios. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo que pasa, y me encuentro desgraciadamente bastante a menudo con este caso, es que cuando hay desavenencias, que por supuesto las va a haber en un momento u otro, pues van a ser muy difíciles de solucionar, porque un pacto de socios bien hecho va a explicar y va a detallar todas las desavenencias que pueden haber y a partir de aquí da una solución prepactada a cada problema. Bueno, veamos ahora cuáles son los grupos típicos de cláusulas que existen dentro de un pacto de socios. Para empezar, las cláusulas generales, que, como os acordaréis del vídeo anterior, son cláusulas generales del estilo, pues, no sé, qué legislación es la que aplica, quiénes son las partes que firman, cuáles son los antecedentes, etcétera. El segundo grupo es sobre el funcionamiento y organización de la empresa. Es decir, aquel grupo de cláusulas que hablan y detallan cuál es la estructura de la sociedad, regulan cómo se van a establecer las aportaciones de los socios, regulan qué aportaciones va a realizar cada socio, cuáles son sus cargos, sus funciones, etcétera. ¿Vale? El tercer grupo son los grupos relacionados con los derechos políticos y económicos de los socios. Esto no es más que definir cómo se toman las decisiones en la empresa, ¿no? Cómo se convoca la junta de accionistas, cómo se computan los votos, cómo es el consejo de administración si es que lo hay, a ver si hay decisiones que se tienen que tomar por una mayoría reforzada, etcétera. En cuarto lugar, viene el grupo de cláusulas que son supuestos específicos de la empresa. Por ejemplo, muchas veces me encuentro con emprendedores que han conseguido que si consiguen un determinado hito, reciben más acciones de la empresa, ¿no? Entonces, estos hitos habitualmente van ligados al desarrollo del producto o sobre todo a objetivos de mercado. Si consigo facturar más de 1 millón de euros, pues el inversor me va a regalar, no sé, un 10% de la empresa, por poner un ejemplo. Pues todos estos supuestos específicos vienen en este grupo de cláusulas. En penúltimo lugar, ya vienen las cláusulas de protección. Y protección significa, pues, sobre todo, qué pasa si el pacto de socios se incumple, qué penalizaciones se van a establecer, cómo se desbloquean problemas, no sé, las cláusulas de confidencialidad que pueden haber, etcétera. Y finalmente, hay un grupo de cláusulas que pienso que son muy importantes y en la siguiente transparencia las vamos a detallar, que son las cláusulas que regulan los derechos de entrada y salida de nuevos socios. Entonces, vamos a ver cuáles son estas cláusulas más típicas, aunque también os tengo que avisar que hay más, ¿vale? Estas son solo algunas de ellas bueno, diría las más comunes. Bueno, la primera de ellas, el tag along. ¿El tag along qué significa? El tag along ¿qué es? Imaginaros que tengo un 50% de las acciones de la empresa, ¿vale? La mitad. Y hay otro socio minoritario que tiene un 10%. Entonces, viene un tercero y me dice, mira, yo quiero comprar tus acciones, las del 50%. Pero si hay una cláusula de tag along,
es posible que el socio minoritario, el que tiene un 10%, me diga, vale, mira, en el 50% que le vas a vender, aquí tienen que estar también mis acciones. De tal forma que el comprador externo va a comprar un 50%, pero de estas solo serán un 40% tuyas y el 10% del inversor minoritario. Y esto puede ser así, como lo acabo de explicar, o también puede ser de forma proporcional, es decir, que vaya en proporción a las acciones que tiene cada uno. ¿Vale? La siguiente, el drag along. El drag along es justo lo contrario, y es que el tercero que quiere comprar acciones vaya al socio minoritario, al que tiene un 10%, y le diga, mira, yo quiero comprar tus acciones con una condición, y es que me consigas que el resto de socios todos me vendan sus acciones. Es decir, que quiere el 100%, pero empieza a hablar con el que tiene 10%, que normalmente puede ser un inversor. Entonces, este inversor, si en una cláusula de drag along, puede obligar a todos los demás a que vendan sus participaciones, aunque ellos no quieran. ¿Vale? Entonces, esta cláusula de drag along normalmente se puede cancelar si el emprendedor, que sería, pues digamos, un socio mayoritario, paga al inversor el mismo precio por el cual le están ofreciendo comprar sus acciones. Es decir, si viene un tercero y dice, mira, yo quiero comprar este 10% de tus acciones por 1.000.000 de euros, pero a cambio tienes que conseguir que el resto que tiene el 90% también me venda sus acciones. Pues bueno, si el que tiene el 50% no quiere vender sus acciones, la penalización que tiene que pagar al que tiene un 10% es comprarle sus acciones por 1.000.000 de euros, que es lo mismo que lo hubiera pagado un tercero. ¿Vale? Después, la cláusula de squeeze out vendría a ser justo lo contrario. Es decir, que si a mí viene alguien y me dice, mira, tú tienes un 50%, quiero tus acciones, pero quiero que me consigas que los demás también vendan. Pues conseguir que una minoría venda las acciones ante una situación concreta, esto sería un squeeze out. ¿Vale? Esta cláusula es menos común porque en realidad lo que está haciendo es proteger al emprendedor y por eso normalmente pues no suele estar. Pero bueno. Shotgun, esta es también de las curiosas y las que realmente cuestan de entender a los emprendedores cuando un inversor te la exige. El shotgun es que cuando hay un problema, básicamente me tengas que comprar las acciones. Por ejemplo, imaginaos que llegamos a un problema, la empresa está en una situación de bloqueo y yo te digo, mira, esto no puede continuar así, te compro tus acciones y te vas. ¿Vale? Entonces, el otro dice, no quiero vendértelas. Pues si hay una cláusula de shotgun, si el otro dice que no quiere vendértelas, la penalización es que te tiene que comprar tus acciones al mismo precio que tú le ofrecías comprar las suyas. ¿Vale? O sea, imaginaos que somos dos socios, 50-50, nos peleamos, la empresa está completamente bloqueada y le digo al otro socio, mira, te compro tus acciones, el 50% por 1.000.000 de euros. Y el otro dice, tiene dos opciones, es decir, sí, te las vendo, aquí tienes, me das el 1.000.000 de euros, o decir no. Si dice no, tiene que ser justo lo contrario. O sea que cuando dice que no, está obligado a comprarte tus acciones por 1.000.000 de euros. ¿Vale? Y finalmente, un tipo de cláusulas bastante comunes, hay en inversores o no, y son que normalmente se da preferencia de adquisición o de suscripción de nuevas acciones a los socios actuales. Es decir, imaginaos que un socio vende sus acciones a un tercero. Pues bueno, al mismo precio va a tener preferencia un socio actual. ¿Vale? Y en la suscripción preferente, pues un poco lo mismo. Si la empresa hace una ampliación de capital de 1.000.000 de euros, esta ampliación de capital podría acudir un tercero, pero siempre van a tener un derecho preferente los socios actuales y normalmente de forma proporcional a las acciones que ellos tienen, ¿vale? O sea que si yo tengo un 25% de las acciones de la empresa y se hace una ampliación de capital de 1.000.000 de euros y todos los socios quieren acudir a esta ampliación de capital, pues yo voy a tener derecho a 250.000 euros de esta ampliación de capital, ¿vale? Bueno, y ya para finalizar, como siempre, si queréis saber más, pues en primer lugar os remito al vídeo anterior, que es sobre el contrato, y en este vídeo, si lo habéis visto, ya veréis que hablo sobre las generalidades de un contrato, las normas que debe seguir un contrato, las cláusulas típicas que contiene, etcétera, y sobre el contrato, perdón, sobre el vídeo próximo, que será sobre el CDA, que es el acuerdo de confidencialidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis dudas, como siempre, lo hablamos por los foros de YouTube. Hasta luego.